Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Onda Arlequinada, este capítulo 16 de la temporada 1, que es el primero que emitimos en streaming, por vídeo, nos podéis ver. Esto es un aviso para la gente que nos está escuchando simplemente. Esto es el 2.0, versión 2.0 de Onda Arlequinada, la que además de disfrutar de nuestras cálidas voces, podréis gozar con nuestro increíble aspecto físico. Y sin más, paso como siempre a presentaros a mis compañeros. Tengo aquí a mi izquierda a Diego Doval del Faro de Vigo, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Está con nosotros también José Rivas. Buenas, ¿qué tal? Agente libre. Sí, por ahora. Allá a la derecha al extremo Gonzalo Sánchez del Diario de Arousa. ¿Qué tal, Celso? Muy bien. Y como podéis ver, los que nos estáis viendo, tenemos como invitado hoy a Rafa Sáez, entrenador del primer equipo de La Rosa. Muy buenas. Muy buenos días e impresionantes días, por lo que puedo ver en este momento. Vamos. Bueno, no creéis demasiada expectativa, no vaya a ser que no sea tan impresionante al final. Vamos a ver cómo va fluyendo la cosa. Bueno, primero, esta semana, derrota después de 8 partidos sin conocer la derrota, 2-1 contra el Silva. Antes de nada, hay que hacerlo de todos los domingos cuando vais fuera, la crónica gastronómica. ¿Qué tal comisteis en Coruña? Bueno, porque por ahora Carballiño tenía muy buena nota, Lugo pues, de lujo. Como el partido, ¿eh? Sí. La verdad es que un poco decepcionante. Pusimos el listón muy alto en Lugo. Sí, nos dejamos los 3 puntos allí también. Ya íbamos con poco apetito también, ¿eh? La derrota fue... Pero bueno, vamos a hablar del partido mejor. Por la comida. Bueno, habrá que hablar de la experiencia esta, ¿no? Habrá que ponerla en valor. A Rafa, ¿a ti qué te parece este tema de la misión? No solo del programa, sino de esto de hacerlo ya a nivel imagen. Pues bueno, como lo sigo en el formato habitual, que es más bien radiofónico, pues la verdad lo que estoy un poco, no digo sobrepasado, pero sí impresionado, ¿no? Por la performance, ¿no? Con lo que representa, pues eso, La Rosa, y por lo que de alguna manera significa escenificar un programa que va creciendo poquito a poquito, que cada vez se nota que hay más gente pendiente de él y que aporta muchísimas cosas muy buenas, y que yo creo que además es un buen altavoz, ¿no? Para el arosismo. Por lo tanto, yo creo que es un buen estreno, aunque haya que hablar del partido del domingo, porque seguramente este estreno será el principio de algo importante. Muy bien. Bueno, pues te toca hablar del partido. ¿Cómo lo viste tú, Gonzalo? Bueno, la verdad es que yo creo que el Silva superó a La Rosa en ganas, ¿no? Fue la impresión que tuve yo, que estaban muy necesitados, llevaban una racha creo que de 7 partidos sin ganar, y cuando marcó La Rosa tan temprano pensábamos que por las tendencias podía afectar, y todo lo contrario. La verdad es que hizo un cambio ahí Javier Bardanca que nos sorprendió, poniendo a Fiuza por detrás de los puntas, empezaron a jugar directo. Y La Rosa la verdad es que nunca estuvo cómodo, tuvo que defender ese fútbol directo, no fue capaz en la primera parte de enlazar las contras, y en la segunda, pues bueno, tras el empate trató de echar el balón un poquito al suelo, pero bueno, la verdad es que el Silva aguantó también el tirón físico, pensé que iban a bajar, porque la verdad es que presionaban muchísimo, peleaban todos los balones, y esa necesidad que tiene un equipo de abajo de ganar, pues se vio el domingo, ¿no? Y bueno, esperemos que sea un accidente, y sobre todo vamos a ver esta gestión de la derrota, que la Rosa no está acostumbrada, no estamos acostumbrados a las derrotas este año. Es verdad que hubo en enero 4 empates seguidos, pero esto de perder fue al principio de temporada y en Santiago. La Rosa no está acostumbrada a perder. Vamos a ver la gestión de la derrota y que le dé respuesta el próximo domingo. Yo creo que el equipo tiene crédito, yo creo que es un accidente, una piedra en el camino, y que el equipo se va a rehacer y va a dar respuesta. Aparte que es necesario, viendo los resultados, porque volvemos a lo de los calendarios. Estamos en la parte del calendario que es importante hacer puntos para no tener que ir a final de temporada, jugártelo todo, o sin margen, sin colchón, a campos como Couto, Abegondo, Barco, o sea, tienes campos complicados a final de temporada, por eso es importante aprovechar este calendario. Yo afirmo que La Rosa se levante como la última vez que se levantó después de perder en San Lázaro, ¿no? Fueron 8 jornadas consecutivas sin perder. Pero bueno, yo respecto al partido, yo decir que no reconocía a La Rosa de la temporada en Silva. No reconocía a ese equipo que es capaz de dar amplitud al campo, con el juego, que es capaz de imponer su propio criterio futbolístico, como hizo en prácticamente todos los partidos. Y como que La Rosa como que quiso moldarse a ese juego de pim pam pum, de balón aéreo, de disputa, como que creyéndose fuerte en esa disputa, y yo creo que perdió un poquito su identidad. Me dio la sensación, vamos, yo creo que el Silva también se encontró con, bueno, el segundo gol es parte de un error defensivo, casi podíamos considerar un accidente,
pero sí es cierto que el Silva pues nos haya hecho 2 goles y nos haya remontado el partido, pues la verdad que duele, ¿no? No es la misma sensación de derrota que como cuando pierdes con Compostela o pierdes con estos equipos, porque la verdad es que el Silva no propuso más fútbol que la Arosa, y la Arosa sí se adaptó a un juego que no era el suyo, me dio la sensación, vamos. Bueno, yo creo que la Arosa hasta la primera media hora dominó bastante bien el partido. Tuvimos algunas ocasiones para decantarlo más a favor, porque 3 llegadas bastante claras que al final entre resbalones o tal pudimos sentenciar ya en la primera parte. Sí. A partir del minuto 30-35 fue cuando ellos empezaron a llevar un poco más el peso, y ahí fue cuando nos empezaron a jugar a lo suyo. Bueno, yo el partido no lo vi, que no pude desplazarme, así que mejor que aprovechar que está Rafa aquí para que nos cuente cómo vio el partido él. Pues un poco de todo, de lo que habéis venido diciendo. Lo primero, no creo que el Silva nos superase en ganas. Lo que sí es cierto es que la mentalidad de un equipo que juega por salvar la categoría, evidentemente a la hora de manifestarlo parece diferente. Creo que tuvimos buena actitud, como siempre, lo que pasa que muchas veces estas cosas pueden parecer, no sé, un poco paradójicas, ¿no? Pero quizás nos perjudicó meter el gol tan pronto, ¿vale? Seguramente si hubiésemos sido un escenario de partido de más igualdad, y hubiésemos conseguido el gol en la segunda parte, el cambio táctico que hicieron ellos hubiese tenido menos impacto, y seguramente hubiésemos sufrido menos el juego directo que nos impuso el Silva desde el cambio de Fiuza a la zona de media punta, donde a partir de ahí nos metieron como mínimo 45 balones en la frontal del área, empezando por su propio portero, ¿no? Seguramente si en vez de 45 nos hubiesen metido 10, hubiésemos defendido mejor y de otra manera. Y también yo creo que hay que valorar lo que hace el rival, ¿no? El rival también propone, el rival también tiene una actitud, también tiene una dinámica de juego en la que seguramente es muy experto, y se aprovecha además de un terreno de juego muy particular, con un factor viento también muy condicionante, y sobre todo prácticamente no es que nosotros nos dejemos arrastrar por la dinámica del juego del Silva, ¿no? Si nos metemos en un bucle de balón al área, despeje, recogen el despeje, vuelven a lanzar otro balón al área, cuando te das cuenta estás en el 5º peloteo y el partido se ha convertido en un partido de tenis, y por mucho que intentas darle la vuelta, el partido está lanzado y prácticamente se complica mucho la cosa. El pero de esto, que tuvimos una ventaja muy importante de habernos adelantado en el marcador y no fuimos capaces de alguna manera de mantener esa ventaja, porque es posible, ¿no? Y es cierto que aunque el Silva nos castigó mucho con el juego directo, al final los 2 goles no tienen nada que ver con el juego directo, ¿no? Y se producen de una manera completamente anecdótica y fuera de esta dinámica de juego. ¿Pudimos haber resistido? Sí. ¿Hicimos un buen partido? No hicimos un buen partido, porque yo creo que el Silva nos obligó a un tipo de juego en el que nosotros no nos sentimos cómodos, y a pesar de que en algún momento intentamos más rasear la pelota, más intentar no atacar tan directo y sino buscar un poquito más el ancho del campo, pues ya el partido estaba muy metido en una dinámica de la que ya era muy difícil salir. La verdad es que creo que el resultado, no sé si justo o no, pero creo que es irrefutable, porque de alguna manera el equipo local propuso cosas y también mereció su chance de resultado, y a nosotros nos queda, pues bueno, saber que hicimos un esfuerzo que no tuvo recompensa, y que una vez que termina el partido, mirar hacia adelante es el primero de los pasos para poder entrar en otra buena racha de resultados. ¿Y cómo se miró el equipo? Entrenasteis el lunes, ¿no? ¿Cómo viste la gente? Pues la verdad, el equipo es encajador, pero en el vestuario había un sentido de decepción muy grande, porque yo creo que esas cosas además son obligadas. Cuando tú te haces una ilusión muy grande por conseguir un objetivo y no lo consigues, la desilusión tiene que ser proporcional, muy grande. Entonces para mí eso es ley del equipo ganador. Nuestra ilusión por ganar siempre es máxima, y cuando no lo conseguimos, pues la decepción también es máxima. Yo creo que eso además es una señal de identidad del equipo. Este equipo tiene estigma ganador, lo demuestra no solamente los domingos cuando juega, lo demuestra cada día cuando entrena, lo demuestra en todo momento, en cualquier manifestación que pueda hacer, futbolística o no, que es un equipo que tiene mentalidad ganadora, y cuando no consigue ese premio, pues lógicamente el impacto anímico se nota también, porque es un equipo que transmite muy buenas sensaciones y que transmite las emociones además, que las expresa. Bueno, dentro de lo malo no fue tan grave la derrota, porque los resultados de los rivales directos acompañaron.
Sí, yo de todos modos tampoco creo que vaya a ser más fácil ganarle al último que ganarle al primero, y lo estamos viviendo todos los equipos que estamos en la parte alta de la tabla, que los equipos pequeños cuando se juegan mucho son muy grandes y lo pelean al límite. Por lo tanto, es cierto que en las últimas jornadas hemos vivido de nuestros resultados, pero también un poco de los errores de los equipos que van con nosotros, que han tenido contra equipos de la parte media-baja de la tabla, y nosotros en eso tampoco podemos ser diferentes. Algún día podría pasar, pasó este domingo con el Silva, que seguramente era uno de los partidos más incómodos de los 15 que nos quedaban hasta el final del campeonato, por las peculiaridades del rival y por las peculiaridades del campo, por qué no decirlo también, por el horario matinal, y la verdad que no va a ser ni más fácil ni más difícil ganar partidos a equipos de la parte alta que a equipos de la parte baja. A mí me encantará que lleguemos bien para medirnos con nuestros rivales directos de la parte alta de la clasificación, porque sé que en ese escenario de partido el Arosa es un equipo muy solvente. Creo que tenemos declaraciones, ¿no? Si voy a escuchar luego, bueno, primero, estáis viendo por ahí, los que nos estáis viendo y no escuchándonos, que de vez en cuando estamos viendo aquí alguna imagen del partido, con el gol de Robert por ahí. Todo esto es cosa de Diego Jover, que está ahí al control de realización. Dodger, ¿qué dije? Dover. Doppelganger. Bueno, muchas gracias, vais a ver eso, y luego dentro de un rato, si queréis, podemos ver las declaraciones de Javi Bardanca, el entrenador del Silva, que estuvo analizando el partido a la conclusión del mismo. No sé si lo tienes listo ya. Sí, pues venga, dentro de vídeo. ¿Qué valoración nos haces de esta victoria? Bueno, creo que hemos sido justos vencedores ante un gran rival, muy bien preparado, y que quizás con el regalo que le hicimos en la primera jugada del partido y estos últimos partidos, pues ya pensábamos que se nos iba a ir, pero los chicos han trabajado muy bien. Creo que no dieron el partido por perdido en ningún momento, y al final nos hemos llevado un triunfo que ha sido muy trabajado, ya os digo, ante un rival que es de los mejores de la categoría. Javier, o cambio de posición de Fiuza foi clave no partido ao final. Sí, porque es que en el medio campo nos estaba ganando todos los balones Pacheco, la verdad se estaba haciendo el dueño, estábamos con uno menos, jugando con tres. Entonces, ya para combatir esa fuerza que tenían ellos en medio campo, lo adelantamos un poco las líneas, y la verdad es que no salió bien. Igual también podía salir mal y que nos cayeran tres, pero bueno, han salido bien, y hay que darle una buena Fiuza por el gran trabajo que hizo. Saliu tamén que incluso marcou o gol da victoria. Sí, por eso. Es como un guión y que te salga todo de cine, ¿no? Ha peleado muy bien, trabajó, cortó muchos balones ahí en el medio campo, y sobre todo, te digo, el gol fue, creo que es la guinda del pastel del partido que ha hecho. Y fuisteis capaces de minimizar el juego de la Rosa, ¿no? Las virtudes de la Rosa. La Rosa tiene muchas virtudes, la verdad es que es muy difícil de minimizar ese juego, sobre todo de medio campo para arriba. Manejan el balón como quieren, tanto Robert Fernández como Otero, como Raúl, incluso luego sale Jorge Sáez, Suso, tienen muy buen equipo. Más que sí, hemos competido, el campo está muy encima de ellos, y la verdad no les hemos dejado jugar muy cómodos, que es cuando se les nota a ellos. Non sei se mira moito a clasificación, pero o equipo... Declaraciones en vídeo. Sí. Estamos, como dicen ahí en el Facebook, estamos Mucho a otro nivel, nivel. Otro nivel. Todo gracias a emitimos.com, hay que dejarlo claro, ¿eh? Un agradecimiento grande aquí a emitimos.com. Y bueno, seguimos con el programa, vamos a hablar un poquito de la actualidad, un poquito de la liga, de la temporada. Gonzalo, ¿atacas tú? Sí, hay que preguntarle a Rafa por la temporada. Dejamos un poquito la derrota del domingo aparte, al margen. Esperemos que sea un accidente. Yo creo que todos firmaríamos estar en la situación en la que estamos ahora mismo, pero a lo mejor no en las circunstancias que se están dando con el tema de los campos, ¿no? Habéis tenido que sobreponeros un poquito a unas circunstancias no esperadas, ¿no? Bueno, a ver, es cierto que esta temporada arranca lógicamente con una idea diferente a la temporada anterior, creo que mucho más centrados en los objetivos, pero también evidentemente mucho más centrados en los medios para conseguir los objetivos, y creo que con mucho más sentido y con mucha más realidad. De alguna manera, la aspiración de pretender entrar en el playoff, pues se puede entender que tiene más fiabilidad, ¿no? Aún así, con todo, no somos capaces de alguna manera de hacer la plantilla, cerrarla en el principio de la pretemporada. Esto nos acarrea
bastantes inconvenientes a la hora de preparación del equipo, sobre todo porque en la posición referente perdemos al jugador que el año pasado nos hizo 23 goles, como fue el caso de Sila, y tenemos que buscar un recambio. Por lo tanto, eso se complica y hace que empecemos la preparación con mucho retraso, con mucha demora, y nos presentan el preámbulo de la competición, primeros 4 o 5 partidos con el equipo, la verdad, bastante desconjuntado. Creo que con el paso del tiempo el equipo va cogiendo forma. En esto tengo que decir que si algo es realmente importante y definitivo es la voluntad de los jugadores, la mentalidad de los jugadores. Creo que han venido jugadores a La Rosa junto con los que ya estaban, sobre todo con una mentalidad ganadora, con un objetivo muy claro, que es el de jugar el playoff de ascenso. Esto de alguna manera es un hecho que yo creo que empezamos a superar, que no nos asusta decir que somos un aspirante a entrar en los 4 primeros. La palabra playoff empieza a dejar de convertirse en un tabú y se comenta como algo normal y como una aspiración lícita, lógica, a la que podemos y debemos de alguna manera contribuir con nuestra ilusión, y poco a poco el equipo, dentro de esa mentalidad, va creciendo futbolísticamente también. Creo también, evidentemente, que además de el carácter de los jugadores, el potencial futbolístico de las nuevas incorporaciones también nos ayuda, si cabe, a mejorar la plantilla en cierta medida. Todo eso va haciendo sus sumas y empiezan a llegar los resultados con tranquilidad, sin prisas, de alguna manera procesando las cosas, yo creo que en la medida justa, y poco a poco, pues bueno, la clasificación te va dando un respaldo. Todo lo que piensas, no solamente lo piensas, sino además se va convirtiendo en realidad, y te vas metiendo en un escenario de competición en donde te das cuenta al fin y al cabo que sí, que es cierto que en la jornada 24 hay 2 equipos que marcan muy firme el paso de la competición, y que para nosotros hay que reconocer objetivamente que a 14 puntos del inmediato por arriba es inalcanzable en 14 partidos, ¿vale? Pero que con el resto, evidentemente, hay una serie de equipos, yo entiendo que en el número de 5 o 6, con los que nos vamos a pelear de tú a tú y sin ningún tipo de diferencias por entrar entre las 2 siguientes posiciones que quedan para jugar la fase de ascenso. En este momento, calendarios al margen y entendiendo que nada es más ni menos fácil ni difícil, es importante la ventaja que tenemos, es importante que esa ventaja la podamos seguir gestionando, que podamos seguir de alguna manera ampliando si podemos, pero si no manteniendo, porque cuando lleguen los partidos finales, el estrés nervioso de la competición va de alguna manera a ser tan importante que a lo mejor los puestos clasificatorios de alguna manera importan menos, porque ya los objetivos están tan cerca que ya estas cosas tienen menos calado y los partidos son ya más de tú a tú, sin importar quién sean los rivales. Creo que estamos en un buen momento a pesar de la derrota de este domingo, y ojalá nuestros malos momentos sean que perdemos un partido después de haber puntuado 8 seguidos. Por lo tanto, yo creo que anímicamente el equipo está muy fuerte, no hay ningún problema para gestionar lo que nos ha pasado este domingo, porque el vestuario yo creo que no ha hecho falta ni llegar al lunes para hablar con los chicos, para de alguna manera retomar el partido, analizarlo y demás, porque los propios jugadores tienen una capacidad de rehacerse en sí mismos que te lo ponen muy fácil. Eso se ve en cada movimiento que hacen, en cada paso que dan, y prácticamente os puedo decir a la afición en general que nos estamos prácticamente vistiendo para salir al entrenamiento, y estás escuchando los comentarios en el vestuario de lado y tú te das cuenta que el equipo necesita muy poco empuje para de verdad empezar la semana siguiente y pensar en que podemos ganar el partido del Villalbés. Qué bonita sería esta temporada en Alomba, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Por ambiente, por todo. La verdad, yo siempre en eso tengo una teoría, ¿no? Que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y todos los problemas que estamos teniendo, no digo que hemos tenido, sino los que estamos teniendo, de alguna manera lo único que han hecho es hacernos más fuerte. Hay una cosa que es objetiva, que el hecho de no jugar en la Loma a nosotros nos resta potencial, pero nos resta potencial propio y nos resta potencial intimidatorio con respecto a los adversarios que nos visitan. Pero también es cierto que en algunas cosas hemos mejorado, ¿no? El hecho de poder entrenar en el campo de Villajuán ha mejorado la calidad de los entrenamientos, porque la verdad es que el terreno de juego está perfecto, nada que ver con el desgastado estado del Manuel Jiménez, que es un campo además que podría explicar incluso muchas de las lesiones que estamos teniendo últimamente, ¿no?
a nivel muscular, y yo creo que esos problemas sí que la verdad que nos han hecho más fuertes, pero no dejan de ser unos problemas y unos inconvenientes que nos restan potencial, y eso sí que es importante significarlo. Hablabas de los lesionados, ¿nos puedes decir un poco cómo están los 3 jugadores que tenemos? Pues digamos que el que está más próximo a reaparición es Manu Rodríguez, después de una lesión fibrilar, de rotura fibrilar, pero en el proceso en el que llevamos con Jorge Sáez, que hace 3 semanas que está con el equipo, pero es que es un jugador que todavía no ha podido disputar 80 minutos porque es una lesión, siempre la rotura muscular, que requiere pues eso, un tiempo, y que en donde lo más importante es la no recaída. Entonces, con el tema de Manu Rodríguez, creo que a 10 días vista pues es un jugador que puede estar entrando con el grupo, que pueda empezar a entrar y que poco a poco vaya consolidando la recuperación de la lesión. Julio Rey, que se lesionó bastante antes que Manu Rodríguez, yo creo que todavía le quedan 2 semanas para empezar a entrar con el grupo, y además a hacerlo con una férula para proteger la articulación del codo en caso de posibles caídas, tanto en entrenamiento como en partidos. Y Pedro Veda, Pedro Veda prácticamente lleva 10 días lesionado, estamos pensando en que va a tener que estar, pues eso, 24 o 25 días, pues el resto del tiempo pues en el mismo protocolo que los anteriores compañeros. Bueno, pensad cómo sería la situación si no hubiese venido la gente en el mercado de invierno, ¿eh? ¿Cómo estaría el equipo ahora? Por estas lesiones, que son jugadores importantes, porque Rafa, corrígeme si me equivoco, pero Pedro Veda, Julio, Manu Rodríguez es gente de muchos minutos, ya de más de 1000 minutos, ¿no? Bueno, Julio quizá no, por lleva tiempo lesionado. Julio y Manu Rodríguez prácticamente han sido los medios centros titulares de la Arosa la temporada pasada, y son jugadores con muchos minutos. En el caso de Pedro Veda, porque prácticamente hasta la llegada de Joel era el único referente ofensivo que teníamos, y aparte yo creo que ha quedado muy demostrado, porque aparte esos datos son objetivos, no se pueden discutir, que cuando no puede jugar el equipo pierde potencial ofensivo y le falta gol, y sobre todo le falta la dinámica de juego que utilizamos cuando tenemos a Pedro, a quien sabemos cómo utilizar, tanto para beneficio propio de él como para beneficio del equipo. Entonces sí que se han notado los fichajes del mercado de invierno. También es cierto que era un planteamiento de pretemporada. La economía marca mucho los pasos de la Arosa. Ahora ya más o menos todos controlamos lo que manejan los rivales, y el Arosa es el 8º presupuesto de la competición. Hay 7 equipos en la competición que tienen más presupuesto económico que la Arosa para formar buenos equipos, ¿vale? Después es cierto que como la Arosa puede haber 5 o 6, y después es cierto que va a haber 6 o 7 equipos que tienen menos presupuesto. Entonces el presupuesto de la Arosa es el que es decir, el mismo que el de la temporada pasada hasta el mercado de invierno, ¿vale? Y dentro de eso, pues sí, dijimos, vamos a arriesgar, y la apuesta en vez de ser con 22 jugadores va a ser con 17, para intentar que si las cosas no ruedan bien y en diciembre tenemos una buena clasificación, ahí de alguna manera también podamos echar un poco el resto. Se ha echado el resto, ¿vale? Y en ese sentido, tanto por los jugadores que hayan venido a principio de temporada como los que les han incorporado en el mercado de invierno, porque los jugadores han venido a la Arosa de alguna manera perdiendo mucho dinero con respecto a los emolumentos que cobraban en sus clubes anteriores o lo que pudiesen tener de oferta de otros clubes. Los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande. Hay jugadores que han venido a la Arosa perdiendo dinero. Yo diría que incluso que todos. Vale, esto hay que ponerlo en valor, porque la verdad, disfrutar de estos jugadores de alguna manera es importante, pero claro, sabedores de que para el esfuerzo que han hecho ellos también hay que valorarlo cuando están en el campo y cuando de alguna manera han renunciado a mejores posibilidades. Eso hay que reconocerlo, ¿no? ¿Que se ha mejorado? Pues hombre, lógicamente, incorporar 3 jugadores nuevos ya es una cuestión de número, incorporar 3 jugadores que además en una sequía de jugadores en la parcela, en la línea medular, era muy importante, y arriba también, pues lógicamente nos sacan de un escenario sobre todo del día a día, en donde el trabajo mejora claramente con la llegada de la gente nueva, y sobre todo también los partidos, porque evidentemente cuando miras al banquillo y ves que tiene recursos, sabes que las posibilidades del equipo crecen y que la posibilidad de ganar partidos pues lógicamente es más real. Incluso la llegada de estos jugadores ha supuesto incluso una revolución dentro del equipo, ¿no? Aparte de su capacidad de adaptación, que han entrado como un guante básicamente. Catu ya, pues el rendimiento está ahí, Mon igual, Joel, ya lo tuvo más fácil con la baja de Pedro y tal, pero sí que ha supuesto una revolución. Jugadores que incluso estaban acomodados, entre comillas, lo de acomodados, evidentemente estaban hechos al 11 titular, se han tenido que ir al banquillo. Caso, por ejemplo, algunos partidos de Adrián Gómez,
Trapero, en este caso, ¿no? Como que un reseteo ha habido ahí también, ¿no? Es incuestionable. Si algo vengo repitiendo desde que empezó la temporada es que en esta plantilla no hay titulares ni suplentes. Eso es demostrable y excepto en un caso concreto de Miguel Dieste, el resto de los jugadores todos han sido titulares. Eso quiere decir que en esta plantilla va a llegar un momento en que quien menos se lo espera puede ser suplente, quien menos se lo espera puede ser un jugador que no entra ni en convocatoria, quien menos se lo espera puede ser un jugador titular, y eso es la riqueza del equipo y eso es el potencial del equipo. Cuando nos referimos a un equipo hablamos de mucho más de 11 jugadores, referimos a una plantilla de jugadores que tiene buenas prestaciones y en donde todos los días los jugadores tienen que pelear al máximo para ser mejores que el compañero que pueda jugar en su sitio. Es cierto que cuando llega el fin de semana yo me encuentro en la situación de que hay 16 jugadores que pueden ser titulares y solo podemos contentar a 11. Los otros 5 tienen que ocupar el puesto de banquillo y algún compañero incluso quedarse en la grada, pero eso no desmerece para nada a ningún futbolista y todos se sienten en la posibilidad de poder ser titulares en cualquier momento, porque ya digo, los jugadores en el trabajo diario así lo demuestran y pelean, por supuesto. Aparte os puedo asegurar, y en ese sentido la afición puede estar tranquila, que los jugadores se dejan el alma día a día para ser capaces de defender a la Rosa cuando tenga que ser el partido el domingo. Mira, hablando de esto, tenemos una pregunta en Facebook de Xoserra que pregunta que cuando se recupere Veda, si es posible que jueguen Joel y él juntos en el 11 titular. Es una posibilidad. Pedro Veda es un jugador. Yo a Pedro Veda, mi primer contacto con Pedro Veda fue siendo jugador de Lealtad y yo entrenador del Coruso, y su posición en Lealtad era de segundo delantero. Es un jugador que juega muy bien desde segunda línea. Es un jugador que jugando con dos delanteros se deja caer muy bien a recoger balones a medio campo para filtrar pases a los jugadores atacantes, tanto los jugadores de fuera como el jugador adelantado. Es una posibilidad, es un recurso además de partido, incluso para cuando tengamos alguna necesidad de resultado. Joel también es un jugador que juega de 9, pero también es un jugador que puede jugar polivalente. Le he visto jugar varias veces con el Sporting Gijón juvenil. Recuerdo un partido en Cangas espectacular que jugó pegado a banda izquierda y la verdad creo que los jugadores de la Rosa son jugadores muy polivalentes. Hay muchos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones y eso evidentemente sí que es una alternativa tanto de salida de partido como de recurso propio durante el transcurso del mismo. Yo hablando de Pedro Veda tengo una pregunta, porque Pedro Veda lleva muchísimos minutos, bueno, es un jugador muy importante en el equipo, no es casualidad que creo que se perdió 4 partidos, él, y de esos 4 partidos se los ha perdido 3, es un jugador que lleva muchos minutos. ¿Tú crees que una lesión muscular, que lo tenga parado un mes, le puede beneficiar para acabar bien la temporada o no? ¿O hay que volver a arrancar? Es una pregunta muy interesante porque va al hilo un poco de lo que hablábamos antes, de lo que hablaba antes Diego, ¿no? De la amplitud de la plantilla, de si van a jugar. Es que yo en esto de las rotaciones nunca he creído mucho, ¿no? Yo como entrenador creo que deben de jugar siempre los mejores, pero también siempre es cierto también que a la liga a la que vamos y a la que pretendemos llegar en el mes de junio, el descanso de los jugadores, que podamos manejar unos, que podamos manejar otros, que pueda haber entradas, salidas, que eso de alguna manera dé frescura, va a ser muy importante, ¿no? Muy importante, porque si tenemos esa posibilidad que nos permite la homogeneidad de la plantilla, que no se pueda notar mucho la ausencia de un futbolista, nos va a permitir que los jugadores lleguen descansados, que podamos, sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? En la recuperación de las lesiones. Recuperar las lesiones al 100% es muy importante. Es cierto que a veces no puedes y tienen que jugar jugadores que tienen algún tipo de limitación física porque no tienes más. Es importante esos aspectos porque te van a dar la posibilidad de que cuando tengas que jugarte las cosas de verdad, los futbolistas que jueguen lleguen al 100%. Me parece todo muy importante. Y ya digo, aunque esto de las rotaciones siempre me ha parecido un poquito así una cosa muy particular, creo que va a ser muy importante tener ese chance de poder dar descanso a jugadores, de que puedan entrar unos con energía, con ganas, que puedan de alguna manera ir teniendo el descanso necesario, porque ya digo, la temporada va a ser muy larga, esperemos que sea muy larga. Y la verdad que hemos pasado algún periodo en donde yo creo que muchas de las lesiones que hemos tenido precisamente ha sido por, primero, el tema del campo, del estado del campo, y segundo, porque hay jugadores que han jugado muy al límite durante muchos partidos y ni tan siquiera hemos podido darles el descanso en un partido que podíamos haber ganado cómodo para sacar en los últimos 20-25 minutos. No hemos tenido esa posibilidad. ¿Y qué lunar le pones al equipo? ¿Le ves algún lunar? Yo, personalmente, el tema de los goles encajados. Bueno, justo es una pregunta que hace Víctor Uso en Facebook. Buena, Rafa, supongo que siendo tú un gran central como eras, te subirás por las paredes con los 29 goles encajados por el equipo, que son muchos. Gracias por volver a la Rosa. Aún recuerdo de veros corriendo alrededor de los colegios en algún entrenamiento y, por supuesto, verte
jugar a ti? Un saludo y gracias. Bueno, es la misma pregunta, pero Sí. como nos la dejaron quería leerla. Claro. Sí, evidentemente es una cosa molesta, ¿no? Yo la verdad creo que a nivel espectáculo siempre para el espectador es mucho más bonito un partido de 3-3, que al final es un punto, que uno de 0-0. Como entrenador, la verdad, te deja un poco más chafado, ¿no? Tenemos 29 goles en contra, encajados, hemos metido 39, tenemos un +10 de diferencia. El Barco de Valdeorras ha metido 30 y pico, pero tiene -1, es decir, bueno, tenemos un buen balance de diferencia de goles, es decir, encajamos, pero también metemos goles. Eso a lo mejor también tiene un poco que ver con la propuesta de juego, ¿no? Que vamos mucho a campo rival y a veces ofrecemos ciertas debilidades defensivas, pero no quisiera tampoco yo dejar pasar que en el principio de temporada, que es cuando era nuestro periodo de sombras, por decirlo de alguna manera, por lo que hablé al principio, ¿no? Equipo todavía desengrasado, equipo todavía no conjuntado, pero también evidentemente equipo muy castigado por las actuaciones arbitrales en aquel momento, ¿no? Penaltis, expulsiones que nos costaron, pues eso, encajar goles y demás, y fue una época que seguramente donde más encajamos por las circunstancias que vengo apuntando y que de alguna manera pues también te penalizan. Pero sí es cierto que 29 goles en 24 partidos son muchos goles, porque representa que todos los partidos encajas más de uno, ¿no? Entonces sí, es una faceta en la que tenemos que mejorar. Yo creo que el equipo en ese sentido hace esfuerzos por conseguirlo, y la verdad, si algo celebramos en el vestuario, que es una cosa que siempre tiene mucho recorrido, es cuando dejamos la portería cero. Lo celebramos más casi que la victoria. Bueno, portería cero, y la verdad es que los chavales en eso sí que ponen mucho énfasis, y nosotros como entrenadores también que sí que lo ponemos, y es una cosa a la que le damos valor, aunque muchas veces, ya digo, no podamos conseguirlo. Bueno, podemos cambiar de bloque ya y a pasar al bloque de recordar un poquito, Rafa, etapa de jugador. El Arosa es un club muy importante para ti, puedes recordar un poquito, porque Sí. llegaste aquí en el año 1979, tenías... Me gusta hablar de este tema, ¿no? Porque yo llegué aquí con 15 años, nací en el 62, llegué en el 77, cuando de alguna manera el fútbol juvenil, el Arosa era un equipo importante que venía de ser... El Arosa la temporada anterior venía de ser campeón gallego de juveniles, cuando en juveniles solo había las ligas comarcales y la Liga Nacional. No había ni ligas gallegas, ni ligas nacionales, ni primera provincial, ni segunda provincial, no, eran grupos locales. Y en Galicia salían pues a lo mejor 20 campeones de grupos locales. Esos 20 equipos campeones se cruzaban hasta que hubiese un ganador final, que era el campeón gallego y que ascendía a la Liga Nacional. Me tocó venir a jugar en la Liga Nacional. La verdad creo que en eso, si fue por algo, fue por la insistencia de algunas personas que lo intentaron y se esforzaron en conseguirlo, porque yo la verdad era un niño de 15 años que estaba cómodo en Pontevedra, jugaba en el Salguiriños y de la verdad era feliz jugando allí. Tampoco tenían el fútbol, a pesar de que mi padre fue futbolista bueno de primera división, no como yo. El referente del fútbol para mí era un hecho pues de diversión y anecdótico, pero bueno, tanto los tengo que nombrar, ¿no? Celso Couso como Manolito Millán se empeñaron, y desde el mes de julio hasta que lo consiguieron en el mes de diciembre traerme a la Rosa. Vine, llegué en el 77, me marché en el 87, y la verdad creo que deportivamente fue lo más feliz que he vivido en mi vida, pero tanto como jugador como como entrenador. Mi paso por el Arosa es para mí una referencia personal de vida, de formación como persona, de formación como futbolista, y la verdad, como lo disfruté en el Arosa no lo he vuelto a disfrutar nunca en el fútbol. Como entrenador lo disfruto muy poquito, la verdad. Pero como jugador, la verdad, como en la Rosa no he estado como en ningún sitio, ¿no? Y aparte de haber sido mi casa, y es mi segundo hogar, ¿no? Porque soy de Pontevedra y soy pontevedrés, eso sí que lo pongo en valor. Pero como Villa García para mí siempre es mi segundo casa, mi segundo hogar, y como arosista, pues evidentemente pues me siento muy orgulloso, ¿no? De haber tomado en su día una decisión de la que me siento muy, muy feliz. Ya viste que te estamos haciendo un homenaje en Pues lo he imágenes visto, ahí sí, la verdad es que... de tu trayectoria. Nos faltan las del Salgueiriños. Es que es una pena porque ni fotos tengo, la verdad. Dijiste que tu padre jugó en Primera División. Mi padre, sí, mi padre jugó en el Real Deportivo La Coruña, empezó con 15 años también jugando en el Salcedo, en categoría regional, cuando la categoría regional era una categoría importante. Ahora hay categorías regionales, pero hay más equipos que yo que sé, hay más que hay, Ya, sí, mucha te categoría. pierdes en las categorías. Con 17 años fue subcampeón de España con el Marín, con el Campeonato de España de Aficionados, una final contra el Barcelona en San Martín, perdiendo 4-2, fue un hito histórico, el mayor hito histórico del Marín Club de Fútbol.
Después pasó al Pontevedra, estuvo en el Pontevedra 2 temporadas, con 18 y 19, a partir de ahí, bueno, fue al Turista. Pontevedra en primera, ¿no? No, segunda división. Ajá. Después, a partir de ahí, pues fue al Turista de Vigo, en las mejores épocas del Turista, con Veloso, jugadores importantes, Chicha, Zamorita, estuvo 2 años, le valió a partir de ahí para fichar en el Orense, en las épocas buenas del Orense, cuando era Club Deportivo Orense y no Club Deportivo Ourense. Ajá. Y después, bueno, algunas temporadas le permitieron ir al Deportivo de La Coruña, donde estuvo 3 temporadas. Después, a partir de ahí, un periplo por Albacete también, un periplo por el Calvo Sotelo de Puerto Llano, cuando el Calvo Sotelo de Puerto Llano era un equipo importante en España en la segunda división, con jugadores como Marquitos del Real Madrid, Violeta, en definitiva, con un equipo muy potente. Allí lo llevó Yayo, un gran amigo de él, que era entrenador. Y la verdad, sí, ya digo, mi padre no tiene nada que ver conmigo, no, mi padre es un fenómeno. ¿Central también? ¿O? No, mi padre era portero. ¿Portero? Sí. Ah. Tengo algunas fotos en casa también muy llamativas, ¿no? Porque tienen muchas fotos de algún partido que jugó en Villa García, en La Lomba, en donde aparece saludándose con Piepas como capitán. Y la verdad, ver La Lomba en el año 50, como estaba a reventar el campo, la verdad es que da una sanísima envidia. Sí, alguna foto tenemos ahí, imagen de una época, no sé cuál exactamente. Bueno, yo creo que esa foto es el día del partido contra el Pontevedra, el día que la verdad se hizo la mejor taquilla, ¿no?, de la historia de La Rosa, porque recuerdo además que... ¿De qué año crees que Pues es? eso es la temporada 84-85. Yo creo que es bastante más antiguo. No, tiene razón Rafa, sí. ¿Sí? Es ese año, sí. Puede ser, no lo sé. Sí. Puede ser, no lo sé. Ahora, por ejemplo, estoy mirando la foto y el hecho de que no ver las vallas, Claro, las rejas. las rejas sí me dan que es una época anterior. Yo lo digo por este hombre que está aquí en la esquinita. Sí, semeja que sí. Que tiene un look un poco. Semeja que sí, sobre todo por el referente de las vallas, que en el ascenso de categoría sí que La Rosa se vio obligado a poner vallado, pero recuerdo, ya digo, un lleno impresionante como este del Pontevedra en segunda división B, cuando en la segunda división B eran 2 grupos, que se acabó el papel y la gente llegaba con el papel a la puerta y el mismo papel que entregaba la gente en la puerta volvía a pasar la taquilla y se volvía a revender. Y fue una cosa increíble, nunca visto en Villa García. Después hubo otras épocas también, yo ya no estaba, ¿no? Pero cuando vino la Real Sociedad en Copa, que también la verdad fue una época muy importante y muy bonita para La Rosa, pero esta del Pontevedra... En Osasuna sí te cogió, Osasuna, ¿no? Sí, fue el primer año de La Rosa en segunda división B, la verdad también un partido muy bonito, un partido muy referente para la historia de La Rosa, sí. Y yo recuerdo de pequeño un amistoso con el Sevilla de Bullo. Sí. ¿Te tocó también? Sí, fue un día de verano, el presidente era Paulino Mourinho, me acuerdo perfectamente. Y Francisco jugaba en el Sevilla. Francisco, la verdad, tenía muy buen equipo, me acuerdo perfectamente de ese equipo, de ese partido me acuerdo perfectamente, sí. Bueno, no se pueden comparar épocas, pero lo vamos a preguntar, vamos a comparar épocas. ¿Cómo era aquel La Rosa? ¿Qué La Rosa te has encontrado ahora? ¿Crees que esos tiempos que son los mejores tiempos, ¿no? En los años 80 pueden considerarse. ¿Crees que volverán? Los mejores no, los mejores fueron aquellos estuvo en segunda división. Que nosotros bueno, pero fue una temporada y había menos categorías. Yo creo que la mejor época por continuidad fueron esos años 80 con segunda vez solo 2 grupos, ¿no? Y fueron varias temporadas también. La que Copa mejor recordamos y con más cariño. Sí, porque nosotros la vivimos, pero a lo mejor la gente mayor se acuerda más de los cuando pero bueno, en segunda división. Yo firmaba esa época otra vez. Claro, estamos hablando de hace 40 años. Esa importancia que tenía, o ese protagonismo que tenía La Rosa, no solo en Villa García, sino a nivel comarcal, porque La Rosa es una referencia deportiva en muchos sentidos. ¿Pero tú crees que La Rosa puede volver a generar eso o ya eso es una época para nostálgicos ya? Bueno, a ver, yo cuando llegué a La Rosa, recuerdo que el presidente además, al que tengo por grandísimo amigo, ¿no?, que era Martín Avalos Salamanca, con una serie de directivos muy importantes, como era en aquel momento pues Víctor Méndez, ya el anterior que dije, Manolito Millán, bueno, mucha gente, ¿no?, que me perdonen si tampoco ahora si no es que no me acuerde, pero por no referenciarlos, pero sí que La Rosa era un equipo que dentro de la tercera división era un equipo que tenía mucho potencial, un equipo que tenía muchísimo potencial de todo tipo, económico, porque era un equipo que disfrutaba de muchísima salud. El parámetro económico marca mucho el desarrollo de los acontecimientos, pero también es cierto que La Rosa tenía un calado social muy importante dentro de la comarca de La Rosa y las zonas de influencia. Es decir, aquí en la provincia de Pontevedra había 3 equipos. Estaba el Pontevedra Club de Fútbol como equipo de la capital, el Celta de Vigo, que era el referente ya más a nivel primera división, a nivel gallego, y después estaba La Rosa. No había, con el resto de los equipos de los clubes había unas distancias tremendas, ¿no?
El momento que la Arosa consigue el ascenso de categoría en Cangas, que coincide también con el traspaso de Manuel Jiménez y de Claudia al Sporting de Gijón, el Arosa como que encuentra ahí un espaldarazo. Sube a tercera división, se presenta en la tercera división y empieza a ser un equipo, hablo de la tercera división, en la que había que ir a jugar cuando no había segunda división B. Noroeste, había que jugar al País Vasco, había que jugar a Cantabria, había que jugar a Asturias, y la Arosa empieza a caminar dentro de la tercera división como un equipo importante. Cuando se produce la reestructuración en el fútbol y las terceras divisiones se vuelven autonómicas, lógicamente la Arosa dentro de una competición autonómica sí que se convierte en un referente del fútbol gallego, ¿vale? Entonces empieza a tener esa posibilidad, ese chance. Hay que pensar que yo en el año que llegué fue en el 77, pues en el 81 jugamos nuestra primera promoción de ascenso, que perdimos en Reus en el último partido, pero es que al año siguiente nos quedamos a las puertas y al siguiente año jugamos la promoción definitiva, ¿no? Y que en muy poco tiempo pues estábamos siempre, la Arosa estaba en puestos cabeceros, disputando competiciones y era un equipo importante. Todo eso yo creo que siempre necesita un detonante, así como lo fue en su momento el detonante del ascenso en Cangas, que de alguna manera yo creo que revitalizó el fútbol en Villagarcía, conectó a la afición con el equipo, al equipo con la afición, con la ciudad y demás, pues de alguna manera sirve para dar los pasos siguientes. Ahora, los tiempos, la verdad, cuando llegué aquí, sinceramente pensé que las cosas eran diferentes, ¿no? O que tenían más parecido con lo que anteriormente había vivido. La realidad me dice que no, que las cosas han cambiado, que de alguna manera en el año y medio que llevo, la Arosa a nivel de Galicia es un equipo muy querido, que tiene una gran historia de la que yo creo que debemos sentirnos los arosistas muy orgullosos, pero que nada nos va a poder ayudar para de alguna manera relanzar al equipo a nivel deportivo, porque eso ya actualmente se mueve por otros parámetros. El Arosa es un equipo que evidentemente dentro de su proceso de renovación, de modernización, tiene que dar pasos, porque eso le va a ayudar también a mejorar la faceta deportiva, pero tiene unas grandísimas limitaciones. Es un equipo que al no disponer de una instalación propia, yo creo que se ve muy mermado en sus posibilidades. No puede ser que un equipo profesional, porque el miércoles sea festivo, no pueda entrenar, porque el ayuntamiento, pues sus empleados cierran, tienen derecho a sus vacaciones y no puede abrir la instalación, y tengamos que ir a entrenar pues a un campo prestado. Eso no puede ser. Un equipo que pueda tener o que deba tener aspiraciones, pues yo creo que debe tener otras facilidades, porque si hay una palabra que de alguna manera me parece molesta y mentirosa en el fútbol, es la palabra proyecto. Cada vez que me hablan de proyecto, la verdad es que se me pongo malo, porque no me gustan los proyectos que no tienen medios. Yo creo que para poder hablar de un proyecto tú tienes que tener unos medios, si no lo único que haces es hacerte falsas ilusiones. Los proyectos deben de nacer de la credibilidad, deben de nacer de los medios que tú pones para creer en esos proyectos y a partir de ahí empezar a gestionarlos y empezar a intentar conseguirlos. Y eso yo creo que es un poco el principio, ¿no? El principio de todo. La Arosa es una entidad socialmente muy arraigada en Villagarcía. Creo que en este momento falta de cariño por parte de la institución municipal, del Concello de Villagarcía, que yo creo que no la pone en el valor que esta institución tiene y que por lo menos los que lo vemos desde fuera y somos de otras ciudades vemos que otras instituciones municipales tienen con sus equipos referentes y con sus equipos que de alguna manera son a nivel social importantes. Y eso, como dije antes, tiene que ser un espaldarazo definitivo. La Arosa en solitario no va a ser capaz de conseguir los logros si no es capaz de caminar de la mano de su afición, de sus socios, de sus jugadores, de sus entrenadores, de su concello, en definitiva de mil cosas. Esto es fundamental porque es que si no es una pelea quijotesca, ¿no? Contra molinos de viento, en donde lo único que vas a hacer pues eso es darte golpes en la cabeza sin más resultado. O sea, que tú eres de los que piensa que un equipo está donde su afición y su ciudad quieren que esté. Por supuesto. Mira, yo he estado 5 años en el Coruxo, ¿no? Muy orgulloso también, por otra parte. Y era bonito, ¿no? Ver que vas a Madrid y saben que es Coruxo y que existe Coruxo y que hay una playa y que hay un no sé qué. El Coruxo Fútbol Club ha puesto a Coruxo como parroquia en el mapa de España. Es decir, un equipo de fútbol puede ser capaz de poner a una ciudad y de poner a un pueblo en el mapa de España. Yo creo que hay un ejemplo que es muy claro. A nosotros si nos preguntan hace 25 años qué es Villalbilla,
no sabríamos decir qué es. O Almendralejo. O Almendralejo. Pero si Iniesta nace pues en Villalbilla o nace en, pues eso se pone... Fuentalvilla. Fuentalvilla, pues eso. Me da el ejemplo creo que es suficientemente significativo de que un equipo de fútbol, un equipo de básquet, una deportista de élite, es capaz de poner a su lugar de nacimiento en el mapa, a menos que su pues eso, se produzca una reciprocidad. Si tú de alguna manera pones los medios para que yo como deportista pueda ser bueno, yo cuando sea bueno te voy a poner a ti en el mismo valor. Entonces yo creo que eso es muy importante y que caminar de la mano es fundamental, porque si no, ya digo, tú puedes conseguir un éxito momentáneo, pero automáticamente si no tienes el soporte suficiente después para mantenerlo, se te puede derrumbar la primera de cambio. O sea, que el deporte es una inversión. El deporte es una inversión. Y el equipo referencia, o el club referencia, o el deportista referencia, tiene que ser una imagen de la ciudad. Yo creo que además eso es bueno y que es bueno también que si hay una demanda, porque evidentemente estamos hablando de que en Villagarcía de Arosa el club de Arosa es un equipo que arrastra sentimientos y que al campo pues cada domingo van un mínimo de 1000 personas y seguramente hay 10.000 que les interesa, pero que interesa también, es un equipo que interesa en Pontevedra y que te pregunta y que interesa en Vigo y que interesa en muchos sitios, es que decir, hay muchas cosas alrededor de todo eso y esas cosas de verdad son las que deben de ser la fuerza, pero la fuerza espiritual que puedas tener en la economía actual que hay, que es una economía absolutamente mercantil y en donde todo se marca en base a los parámetros económicos, si estos parámetros no existen, evidentemente es muy difícil de completar. ¿Y tú ves posible, si consiguiéramos el ascenso, un poco lo que decía Gonzalo, que aunque no fuera la misma situación de hace 30 años o 40 años, que eso ayude un poco a consolidar al club? Tanto, quiero decir, hasta en segunda B, pues llegará más patrocinios, a lo mejor hay todavía más gente en el campo. ¿Tú crees que podría sentarse el club ahí, dar un pasito más gracias a eso? ¿Sería viable en segunda B? Yo creo que, yo estoy seguro, porque además es una experiencia que puedo referir, que para La Rosa sería mucho más fácil soportar un presupuesto de 800.000 euros en segunda B que uno de 200.000 en tercera, ¿vale? Porque evidentemente hay unas ayudas pautadas, que son ayudas que son nominativas, son que ya asignadas por decreto, que ya te facilitan los presupuestos, ¿no? Pero creo que también sería necesario una reforma de lo que es la estructura del club, porque económicamente sí que puedes tener una buena defensa, que puedes tener unas buenas soluciones de continuidad, pero estructuralmente yo creo que La Rosa, para poder arrancar, competir en segunda división B, tendría que dar un giro de 180 grados a su modernizarse un poco. Profesionalizarse. Yo creo que la clave es profesionalizarse, ¿vale? Es decir, profesionalizarse cuesta dinero. Si no tienes dinero no te puedes profesionalizar. Si no te puedes profesionalizar, pues entonces tienes un problema de otra índole, porque evidentemente no vas a ser capaz de soportar el día a día que exige la gestión de un equipo de segunda división B. O sea, profesionalizarse como estamos haciendo aquí en Onda Arlequinada, ¿no? Bueno, veíamos ahí unas imágenes de tu etapa de entrenador, hablabas del Coruso, hablabas del Pontevedra. Yo quería retroceder un poco de tu etapa de jugador, después de los años en La Rosa, fuiste al Pontevedra, acabaste en el Cambados, tenemos alguna foto, después la vamos a poner. ¿Tu corazón qué es? ¿Granate? ¿Tu corazón es arlequinado? ¿Tú de qué equipo eres? A ver, yo... No te sientas presionado por el año, escenario. El año del Cambados casualmente es el año que ascendimos la última vez. No, yo siempre he dicho que mi mayor orgullo como futbolista es haber jugado en el Pontevedra, el equipo de mi ciudad. Yo desde mi casa, a mi casa llegué en La Seca, en el barrio La Seca, cuando tenía 6-7 años, después de que mi padre anduviera por ahí con el carromato del circo por todos los equipos de España. Nos asentamos ya en Pontevedra y con 6 años, pues yo en mi casa ya oía los goles en Pasarón. Y mi ilusión, mi primera camiseta no, pero mi primer equipo al que fui al campo fue de Pontevedra y yo dije, yo aquí tengo que jugar. Ahí te vemos en el Cambados, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que ahí sí. Fue donde acabaste, digamos, ¿no? Sí, fue mi último año, la verdad, porque me lo pidieron un poco medio de favor y tal, y correspondí con unos amigos. Mi mentalidad ya estaba mucho más puesta en mi faceta como entrenador que no como jugador, pero la verdad es que sí que fue un equipo muy simpático el Cambados, la verdad, y me trataron muy bien. Estoy muy agradecido de cómo me trataron. ¿Con cuántos años te retiraste? Yo me retiré muy joven, sí, es algo de lo que me
entre comillas, me podría ahora dar vuelta en el tiempo y arrepentir es de haberme retirado tan pronto, porque tenía muy buena salud futbolística, no había tenido ninguna lesión y podía haber jugado perfectamente 3-4 años más. Lo que pasa que la mentalidad a los 33 ya la tenía más como entrenador, como jugador. Y ya digo, visto después lo que representa ser entrenador en el mundo del fútbol, hoy hubiera jugado un poco más, porque la verdad es que si algo comprendí es que si algo vale la pena del fútbol es jugar. Es jugar, claro. Bueno, etapa de entrenador, son muchos años en el Celta, sobre todo ahí en el Celta B, supongo que es la etapa que más te marca antes de la del Coruso. Siempre estuviste en los sitios bastantes años, ¿no? Bueno, profesionalmente como entrenador, yo creo que ya profesionalmente mi mentalidad como entrenador arranca que en la selección gallega, ¿vale? Yo entro en la selección gallega con 35 años, justo después de dejar mi año en Cambados, y estoy 6 años en la selección gallega, 3 años en la edad sub-15 y 3 años en la edad sub-17. Es el periodo más bonito que he vivido como entrenador, porque me da la oportunidad de conocer muchos jugadores. En mi primera selección sub-15 coincidir con el villagarciano Pablo Coira, que posteriormente, 3 años después, y también con Pablo Couñago, se convierten en campeones del mundo juveniles, hecho histórico para la selección española. 3 años en la selección sub-15, ya me digo, conociendo muchísimos jugadores que han llegado al fútbol profesional. 3 años en la sub-17, me permite también participar junto con Iñaki Sáez y con Ginés Miléndez, que tienen el honor de invitarme a ir como segundo entrenador con la selección española sub-17, sub-18, 19, algún campeonato de Europa, y la verdad fue una época muy muy bonita, coincido en ese aspecto y en ese momento con los grandes jugadores que hicieron a España después grandes, como era Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iker Casillas. Es una maravilla. Casi eso. nada, ¿eh? Estoy pensando en Rivas, que se está sacando los títulos. Empezar así como empezaste tú a ese nivel, selecciones, campeonatos de Europa, eso para un entrenador joven, digamos. Bueno, yo cuando empecé, maravilla. yo el título de entrenador lo quité a los 24 años y a los 18 era presidente Ya del era club de el fútbol presidente de la base. Seca, Y, que era referencia y desde en los 18 Galicia. años a los 18 años a los 32 marqué el campo muchos domingos, muchos sábados. Bueno, antes pero de- estabas jugando también. Estabas jugando. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero siempre me hizo mucha ilusión ser entrenador, hasta que realmente fui profesional y me di cuenta de los sinsabores y de las ingratitudes que tiene un entrenador profesional de fútbol. ¿Qué pasa? Estas ingratitudes a 1.000 euros al mes son una cosa, ¿vale? Y a razón de 11 millones, pues evidentemente tema. son otra. Son menos ingratas. Bueno, ¿cómo recuerdas esa etapa en el Celta B? Muy bien, la verdad una etapa muy bonita, muy bonita. Son 2 años en el equipo de División de Honor Juvenil, siendo campeones de Liga, llegando a la semifinal de la Copa del Rey, que nos elimina el Mallorca de Víctor Casadesús, de Moyá, de muy buenos jugadores. Y 4 años en el filial, el primer año espectacular, porque con una plantilla de chicos prácticamente al 90% de Galicia y muchos jugadores. Otro villagarciano allí, Dani Avalo. Con Dani Avalo es posterior, pero bueno, el primer año, ya digo, en la 2003-2004, el Celta B, ¿no? Hacéis playoff. hacemos playoff. Lo que pasa que yo en la jornada 31 de ese año, por necesidad del primer equipo, me incorporo al primer equipo el año del Celta de la Champions League para hacer 8 partidos junto con mi buen amigo y también arrocista Moncho Carnero, ¿no? Después 3 años más, haciendo unas temporadas buenas, que ya digo, con otro tipo de Celta B, mucho más local, mucho más de jugadores de Vigo, mucho más de jugadores gallegos, y dejo el Celta B, bueno, tengo un impasse para entrar, me lleva José Ignacio al Logroñés. Estoy allí, pues eso, prácticamente 9 meses, y a partir de ahí, pues bueno, ya prácticamente vuelvo a Pontevedra, estoy poco tiempo, y ya, bueno, durante un impasse de 3 años dejo el fútbol porque ese tiempo se lo dediqué a mi padre, y después, bueno, ya entré en la época del Coruxo, estuve 5 temporadas, la verdad pienso que con bastante, buenos resultados y por mi parte con muy buenas sensaciones, hasta que, bueno, hace año y medio dije, bueno, este es el momento, ya después de tantas llamadas que me ha hecho el Arosa y Manolo Avalo en particular, pues bueno, ahora llegó el momento, no quiero que esto me coja ya con más canas de las que tengo, y a ver si somos capaces un poquito de devolver a Arosa todo lo que en su momento me dio. Vamos a... Eso es algo que tenías claro, ¿no? Que lo dijiste en la presentación hace año y medio, que era algo que tú tenías claro que tarde o temprano ibas a acabar entrenando aquí. De hecho,
venías mucho por la loma, porque nosotros te veíamos, sobre todo en la grada de preferencia, que te ponías allá arriba de todo, como para que no se te viese, pero te veíamos igual. Bueno, sí, siempre dije que me gustaría volver a la Rosa, sí, lo dije siempre. Y sobre todo lo dije siempre en el sentido de que me gustaría devolverle a la Rosa algo de lo que me dio, ¿no? Estamos en ello, yo creo que estoy bien acompañado camino, ¿no? Por todos los puntos, de todos los puntos de vista, sobre todo con los chavales, con los jugadores, con vosotros, con la gente de la prensa, con los directivos, vamos a ver con la afición, por supuesto. Y vamos a ver si entre todos pues somos capaces no solamente de disfrutar de un playoff, que parece hace mucha ilusión, sino que aparte somos suficientemente ambiciosos para, teniendo la oportunidad de disputarlo, a ver si somos capaces incluso de ganarlo y de devolver a este equipo a la segunda vez. Me está diciendo aquí un entrenador de tercera que somos prensa de bufanda, Diego. Sí. Le expliqué que Onda Arlequinada es otra historia. No, nosotros somos objetivos, pero aquí es otra historia diferente. Contéstale que tú eres de Vilasoan y yo soy de los Duranes. Pero bueno. Bueno, yo volviendo un poquito al Celta, que no sé si hablaste de esa inclusión que tuviste, inmersión que tuviste en el fútbol profesional, fueron esos partidos con un Celta de Champions, que fueron creo que 8 partidos. ¿Cómo lo viviste? Porque bueno, estadios, manejar presión de jugar en el Calderón, jugar en Riazor, jugar en San Mamés. Yo el otro día, el Celta con la presión, sí, lo que es el Celta, incluso con la situación jugaste contra el Barça de Ronaldinho. Bueno, a mí esa experiencia de 8 partidos me dejó sensaciones muy contradictorias, ¿no? La primera es que de golpe y porrazo el Celta B va a jugar a Bilbao contra el Bilbao Athletic el día finales de abril. Vamos a jugar a Bilbao, ¿vale? Regreso. Y al lunes siguiente pues se produce el proceso de la marcha del anterior entrenador, de Rado Mirantic, y el proceso de la elección con el Toto. El Toto es un fenómeno, ya me gustaría hablar del después también. Entonces se produce nuestro nombramiento como entrenadores y, curiosamente, el primer partido es en Bilbao, en la Catedral. Buah, nada mejor. Claro. Lo mejor que te pueda pasar, lo mejor que le pueda pasar a un entrenador, por lo menos a mí, ¿no? Ir a la Catedral. Pero el preámbulo es distinto. Resulta que tú vas con el Celta B 7 días antes, vas al hotel, entras, sales, entras, sales, vas para aquí, vas para allá, puedes estar por la calle, bueno, nadie te hace caso, ni te conocen, aunque lleves el chándal y pongas una insignia de 3 metros, nadie sabe que eres entrenador. Bueno, 7 días después, llegas allí. Para entrar en el hotel tiene que venir la policía y apartar a la gente. No puedes salir del hotel porque hay más de 500 aficionados en la puerta. En cuanto sales del hotel tienes una cámara detrás que está grabando todos tus pasos. Y dices tú, vamos a ver, yo lo que estuve haciendo hasta ahora en esto del fútbol, ¿qué era? Yeah. Y eso digo porque es contradictorio, ¿no? Porque tú, de verdad, yo he entrenado benjamines, alevines, infantiles, juveniles, en segunda B, y tú te crees que el fútbol, bueno, puede ser eso, hasta que llegas a otro escenario y dices, no, el fútbol es otra cosa. A ver, ¿qué es esto? Esto es el fútbol. Y me deja una sensación contradictoria porque, ya digo, después tienes que volver a la realidad. Y te das cuenta de que... Pero llegado ese momento tienes delante a Gustavo López o a Mostovoy. Te iba a explicar, ¿Cómo le habla a un entrenador sin experiencia, sin ese bagaje? ¿Cómo lo afronta? Igual. Yo en aquel momento me sentía... lo que sí llegué era como una persona muy segura. Cuando Horacio Gómez nos propone y me propone en particular esta posibilidad, porque allí el objetivo era salvar al equipo, yo dije que sí, porque yo estaba seguro de que podía aportar, ¿no? Y la verdad, nunca tuve dudas sobre porque nunca dudo, y estaba muy seguro de cómo podía dirigirme a los jugadores, y en los jugadores encontré que los jugadores del Celta de aquel momento, que teníamos 28 jugadores y 27 eran internacionales, los jugadores eran como son los de Laros ahora, igual de receptivos, igual de simpáticos, igual de trabajadores, y cabe más trabajadores todavía, que tú te podías pensar que a lo mejor decirle tienes que hacer esto, ¿no? Mucho más profesionales, cuanto más nivel, mucho más profesionales, y todo mucho más sencillo. Las cosas prácticamente no hacía falta más que explicarlas para que saliesen. Era una plantilla de mucha calidad, evidentemente. A mí, como anécdota lo digo, ¿no? El primer día un poco también por acercarte a los jugadores y por romper el hielo, se me ocurre presentarme de voluntario a entrar en el rondo, y dije yo nunca más. Y no saliste, ¿no? Nunca más. Tuvimos que pitar el final de la tarea para poder salir del rondo, porque claro, ahí el balón no lo veías. Te das cuenta de la magnitud, te das cuenta que es otra cosa también que maldigo mucho, ¿no? Cuando estoy en un sitio público,
y yo oigo en off a alguien decir, no sé cómo juega fulanito en primera, y yo me callo, porque evidentemente me callo. Cuando un jugador llega a primera división, es por algo. No es regalado, Es por algo. Nadie llega a primera división y se queda por algo. También es cierto que digo siempre que para que uno pueda decir, soy jugador de primera división, tendrá que haber jugado como mínimo 100 partidos. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo no soy entrenador de primera división. Yo estuve 8 partidos porque de alguna manera tuve esa oportunidad y la verdad, fui muy feliz. Pero yo nunca podré decir que soy entrenador de primera división. Yo ni mucho menos. Yo creo que esas cosas tienen que tener un cuajo en el tiempo, tienen que tener una duración y tienes que acreditar que no solamente has llegado, que te has mantenido y que además has superado esa prueba, ¿vale? Y la verdad, los jugadores que teníamos allí eran muy buenos. Fue muy facilitador el trabajo de los jugadores. Recuerdo a todos en el Celta, pero sobre todo de una manera muy especial a la persona que más me ayudó, porque es cercanía o porque a lo mejor me dio también un poco, no sé, allí como él, ¿no? Próximo, un chico de barrio, que fue Pinto. Pinto sí que nos ayudó mucho, sobre todo porque, la verdad, cuando llegamos al primer equipo, él vio también la posibilidad de jugar, desvacando a Caballero, y nosotros optamos por seguir poniendo a Caballero, y sin embargo él fue una persona súper profesional, ¿vale? Que entendió eso, y que no solamente lo entendió, sino que además nos ayudó todos los días. A ver, Pinto era un personaje curioso, ¿no? Si el parking de coches del Celta en aquel momento te lo puedes imaginar, desde Aston Martin a Lamborghini a Ferrari, pues claro, si llegaba Pinto con su Renault Clio allí, matrícula de Cádiz, y lo aparcaba en una esquina del campo, tú más o menos ya te podías un poco dar cuenta con quién más ibas a poder empatizar, y al final esas cosas pues siempre resultan. O un jugador que dejó huella también en el vestuario del Barcelona, ¿no? Después, o sea... Hablabas de Toto Berizzo. Toto Berizzo ya tenía esa mentalidad de entrenador. Sí, por eso te lo digo. Es que el Toto me recordaba mucho a mí, ¿no? Que éramos jugadores. Yo nunca tampoco puedo decir que fui jugador cuando hablo con Toto Berizzo, ¿vale? Yo puedo hablar que fui jugador cuando hablo con personas que jugaron en mi categoría, pero yo si estoy con Toto Berizzo no le puedo decir que yo también jugué, que a mí esas cosas siempre me parecen muy frívolas, ¿no? Hablaba mucho con él, se acercó mucho a mí también, porque, bueno, yo creo que cogimos feeling y ya pensaba como entrenador. Y aparte tenía un referente, su referente era Bielsa, Marcelo Bielsa, y él ya lo tenía referenciado como el entrenador que le había marcado para seguir en la carrera profesional. Aprovecho también para decirle para decir a la gente, ¿no? Que a mí me pasó de manera paralela también, pero con otra persona, con Héctor Rial. Jugador del Real Madrid, de las Copas de Europa en blanco y negro, y empaticé mucho con él por eso, y ya se le veía, y estaba claro que el Toto iba a ser. Y por otra parte me apetece también un poquito hablar de él, porque en lo que yo pueda entender, que tampoco sé si es mucho o poco, de lo que llevo visto en España, conocido en España a nivel de entrenadores mediáticos y no mediáticos, el Toto Berizzo fue en España un entrenador que dejó impronta. Lo que hizo con el Celta en su momento, no lo ha vuelto a hacer ningún entrenador, y han pasado muchos entrenadores, mientras él de alguna manera identificó al equipo con un estilo, con una dinámica, con una idea de juego. Después han pasado entrenadores que sí que es cierto que han pasado, pero no han dejado esa huella, ¿no? Y la verdad, no entiendo cómo un entrenador pues, con ese nivel, con esa personalidad, con esa idea futbolística, puede de alguna manera no estar entrenando en España en equipos importantes. La tiranía del fútbol, ¿no? Lo de la profesionalidad que hablabas antes, lo de que es muy... Se fue a Sevilla después, creo, no sé si tuvo una etapa intermedia en algún lado. No, tampoco le salió bien. Fue a Bilbao, ¿verdad? Los resultados no lo acompañaron allí. Los resultados marcan mucho la ruta de los entrenadores, y después en Sevilla también tuvo una desgracia de salud, y a partir de ahí, pues bueno, lógicamente esas cosas también siempre... Bueno, el tiempo se nos echa encima. Hemos preparado un test, el test de Onda Arlequinada, que se lo va a hacer Rivas. Es un 3er grado, preguntas muy complicadas, y a ver cómo sale Rafa del test. Son test rápidos y al primer toque. Vamos allá, a ver, Rafa. Un momento como futbolista. Un momento como futbolista, sin lugar a dudas, cuando ascendimos con el Arosa Olot, inolvidable. Un momento como entrenador vivido y uno que te gustaría vivir. Como entrenador, muchos. Ya digo que no es la faceta que más me gusta de mi vida, carrera deportiva. Como entrenador no sé, es que no sabría decirlo. No sabría decirlo. Pues mira, uno muy emocionante porque la gente se emocionó mucho, y yo creo que además fue un motivo
el día que le ganamos al Barcelona 1-0 en Balaídos. ¿Y qué te gustaría vivir? El ascenso de la Rosa. ¿Un jugador? Un jugador, compañero o un El que jugador. quieras. El que quieras. Pues ídolo, mira, no sé. el ídolo es mi padre, ¿eh? El ídolo es mi padre. Ah, pues yo creo que esta película... Sí, No, viene también después, ahí, pero bueno. adelante. Un jugador, pues mira, un jugador que a mí me marcó por alguna parte, del que aprendí mucho, que me pareció un jugador singular, que no lo vi tan siquiera, no vi un espécimen de esa categoría ni profesionales, Fernando Lezcano. ¿Un entrenador? Héctor Rial. ¿Un estadio? Un estadio. Por lo que me emocionó San Mamés. ¿Un gol? Un gol. Tú no marcaste muchos goles, ¿o sí? Bueno, un año creo No- que hasta no fui tiene que ser máximo tuyo. goleador de la Rosa, pero tampoco un gol. No sabría decirte. Un gol no sabría decirte. Pues mira, que me haya hecho ilusión a mí personalmente, un gol a Blanedo en un partido de Copa del Rey en Pasarón que supuso el 3-3 en el minuto 90 de cabeza. ¿Y un deporte al margen del fútbol? Bueno, eso está clarísimo. Un deporte, me gustan muchos deportes. Jugué al fútbol, pero pude haber jugado al voleibol en su día porque parecía que lo hacía bastante bien. Hasta, bueno, jugué algún campeonato de España y fui a alguna selección. Un deporte que me guste al margen del fútbol, me gusta el vóley, me gusta el rugby. Pero Porque el más- ciclismo no lo considero un deporte. Para ¿No lo mí, consideras un deporte? No, el ciclismo para mí Pues, es un pensé modo que- de vida, Vale, es vale. una pasión, y es una pasión. Bueno, nos deja aquí una pregunta en Facebook, Ricardo Dios, que es Carducho, que nos habla de tus piques ahí con Jorge Otero, con Matei, Y con que ves- Javier Mate, pregunta quién de los tres. No, a ver, el jefe de filas, Gana, dice. el jefe de filas es Javi Mate, ¿vale? Y Jorge y tú sois Grimpier, grandes. Grimpier es el escalador y es Jorge Otero, que es el que nos da para el pelo todos los días, y los demás lo que sí hacemos es pasarlo muy, muy bien, pues eso, acompañándonos unos a otros. A ver, ¿cuántos kilómetros haces al año, por ejemplo? Bueno, puedo hacer entre 8.000 y 10.000 kilómetros, una media de Bueno, no está más mal. o menos, sí. Bueno, está mal. Me gusta igual en bici de montaña que de carretera, disfruto mucho del monte, pero también es cierto que ahora por salud y demás la montaña es muy agresiva y uso carretera utilizando pues carreteras que no tengan mucho tráfico, no me gusta mucho ser visto, me gusta más disfrutar en carretera de esta índole, y la verdad la última subida que hice fue a Montelobeira, ¿no? Y también es una subida muy, muy bonita, aunque bueno, mis techos... mis que cimas- Entonces he entendido que subiste alguna cima mítica, mis ¿no? cimas están en el Tourmalet, que he hecho 2 veces ya, y bueno, también algunos puertos gallegos muy, muy bonitos, como Ancares, en fin, bueno, me gusta la bici como modo de vida, como pasión. Me gusta el ciclismo y además me da igual que gane el Español, que gane Contador, que gane Froome. Me gustan los ciclistas porque valoro el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo a los gregarios, a esos humildes perdedores que son tan anónimos Pero que nadie no, se acuerda de no te aburre el Ineos, el Sky, ¿no? Bueno, yo creo que este año, por lo que ya voy hablando con Mate, mis tertulias ciclistas, va a haber mucha batalla y por lo que me comentamos esta semana pasada, que va a ser muy, muy bonita la temporada. Bueno, Parece podemos- que va a haber un dominio colombiano, ¿eh? Sí, Durante años. y sobre todo hay un cambio de dinámica, ¿no? Antes parecía que para ganar el Tour tenías que tener 28 o 30 años, ahora la dinámica para las grandes vueltas parece que, bueno, irrumpen más corredores jóvenes, como el caso de Van Poel, como el caso de Gambernal, en fin, de otros corredores ahí, Marc Soler. La verdad es que sí. Podemos hacer un día una tertulia. Sí, sí, Es que de Solo- hecho, lo hablé ayer con Gonzalo. Ayer hablé con Gonzalo de hacer un podcast de. La clave de de ciclismo. los colombianos, la puerta se la abrió Nairo a todos. Sí, Ahora todos ahora se vamos quieren a- aprovechar de. Yo todo lo que discrepo hizo contigo en Nairo. eso y lo sabes, que haya sido Nairo el que haya abierto. Podemos Bueno, hacer una solamente- pregunta al test. Nairo no habrá sido ¿Durán o Nairo. Perico, Rafa? Perico. ¿Sí? Sí. Prefiero a Perico. Para mí Perico representa otra idea de ciclismo. Indurain es un fuera de serie. Bueno, es Creo la que 1 y Perico 10, supera. tenemos que ir a la base y ir cerrando, que Se nos va a quedar cosas en el que tintero. creo que hay una presentación en el club de la hora y media. Bueno, la primera misión teníamos que dedicársela íntegramente al protagonista. Evidentemente quedó poco espacio para otras cosas, ¿no? Es normal. Bueno, la base, Rafa, la base de la Rosa, ¿cómo está la base? Bueno, tú, hablando de base, creas 2 clubs, ¿no? Creas a Seca, dijiste con 18 años, y el portero 2000. Sí. El portero 2000 es
en honor a tu padre, lo del nombre? No. Portero 2000 empezó porque empezó como una escuela de porteros en colaboración con Eduardo Rodríguez, y para poder soportarla a nivel de instituciones necesitábamos una creación de un club, ¿vale? Entonces creamos un club, pero no tiene más que ver con una escuela de porteros, ¿no? Aunque para algo de los porteros pueda tener alguna connotación después con el hecho de que mi padre fuera portero y demás, pero no. Y más que un club de fútbol, es una escuela de fútbol que trabaja con niños biberón hasta edad infantil, no es un club de fútbol al uso. Bueno, tienes mucha experiencia de todas formas. ¿Cómo ves la base de La Rosa? Bueno, ¿Eres una voz autorizada para decirnos cómo está y cómo la ves? Bueno, este año sí que hemos querido hacer una cosa diferente, ¿no? En el sentido de la base, que fue vincular a los equipos juveniles a la gestión del primer equipo, ¿no? Por proximidad con la relación de subida y bajada de jugadores, a entrenamientos, un poco para ya que los jugadores también de alguna manera empezasen a entender la importancia que tiene, ¿no? El ser jugador juvenil a La Rosa por el inmediato paso que hay al primer equipo, que eso no lo viesen muy distante, sino que viesen que es una posibilidad. Yo creo que hay hechos consumados muy determinantes que nos hace pensar que eso es así, y que sobre todo que pueda estar en manos de los jugadores. El resto del fútbol base de La Rosa, la verdad, lo conozco más bien de puertas afuera. Creo que a nivel de resultados es exitoso. Tampoco sé si la gestión interna pues es mejor o peor, y no me atrevería tan siquiera ni incluso a hacer algún comentario público pues con ese desconocimiento. Si hay una cosa que con respecto a la base me gustaría decir, por si de alguna manera no salió en el programa, es que las cosas que serían proyecto, ¿no? Es que se pusiesen los medios necesarios para que los equipos pudiesen tener buenas condiciones de entrenamiento, que las relaciones con los clubs cercanos fueran buenas, que hubiese convenios, que pudiésemos mejorar a los técnicos y cabe para poder darles a ellos más comodidades, pagarles más. Porque yo creo que la idea tiene que ser que en La Rosa del primer equipo, en tercera división mínimo, y si no en segunda B, si se diera el caso, tiene que haber como mínimo 8 jugadores de Villagarcía, 10 jugadores de Villagarcía, como siempre ha habido, pero jugadores buenos, jugadores de verdad de calidad, jugadores que de verdad lo valgan. Y eso sí que de verdad que es una cosa que creo que me gustaría que se diese en un futuro no muy lejano. Y eso va a depender mucho, pues eso, de cómo se vayan haciendo las cosas en el fútbol base. ¿Quién va? ¿Queréis algo más, chicos? Juveniles. ¿Cómo quedan los juveniles, Rivas? Faltaron manceros con Melatios. Pinchazo, El ¿no? peor partido de la temporada probablemente. Pinchazo porque era líder contra colista. Sí, y se complica la cosa porque tenemos al Pabellón a 2 puntos, al Coruso a 3. El Pabellón probablemente el que está nacional asciende a División de Honor, y eso hace que el Pabellón sea rival ya para pelear el ascenso. Pues supongo que será clave de ascender al juvenil, ¿no? A mí esas cosas me parecen menos relevantes. Si hay un jugador juvenil muy bueno que juegue en la primera autonómica, a La Rosa primer equipo le va a valer igual. Yo creo que esas cosas son más importantes porque nos permiten captar, si tenemos categorías, captar buenos jugadores de la zona, nos permiten ofrecer algo que no tienen otros. Pero a la hora del trabajo diario, de la calidad, yo creo que si algo debemos tener son buenos técnicos. Yo creo que los tenemos, pero sí cabe darle a los técnicos todavía más facilidades, valorarlos más, que tengan más dedicación, en definitiva, darles más para que su trabajo incluso pueda ser mejor del que ya es, insisto, del que ya es. Y a mí, la verdad, si un jugador es bueno, me da igual que sea bueno en la categoría. Claro, de hecho, gente que jugó en el primer equipo de Villagarcía de La Rosa, los juveniles que salían de categorías provinciales y así, no Sí, había pero nivel. había que ver qué nivel tenía esas categorías también. Bueno, yo que Rafa entiende que para llegar al primer equipo y llegar con garantías es más importante la calidad del trabajo diario que la competición. Total, bueno, hay un Pues la mentalidad de los jugadores. La mentalidad y el hecho de que lo vamos a ver todos los años, ¿no? Hay equipos que tienen equipos en división de honor de juvenil, los jugadores juveniles acaban esa edad y no son capaces más que de jugar en la regional preferente. Pocos se asientan en tercera división. Entonces yo creo que eso no es importante. Es importante el trabajo semanal, la formación, no el resultadismo, aunque el resultado evidentemente siempre es el fin final, pero sobre todo el formar los jugadores, el formarlos en el juego. Okay. Bueno, Celso, hemos llegado Cuéntame. hasta aquí. Creo que la experiencia ha sido buena. A ver qué nos dicen. Bueno, Desde dentro ha sido buena, a ver qué nos dicen luego desde fuera. sí. Bueno, a mí los comentarios me ponen a Rafa como gran orador, algo que ya sabíamos. Que Rafa tiene no tiene tanto carrete como Jorge Sáez, Sáez. pero bueno, tiene Bueno, no hablamos de la rotonda de Moratalaz. Rafa tiene carrete, tiene trayectoria, tiene para horas aquí de fútbol. Bueno, tenemos nada. que cortar porque aparte tenéis que iros tanto Rafa como vosotros, Diego y Gonzalo, a la presentación del torneo Ciudad de Villagarcía. Y nada, muchas gracias a todos, gracias a vosotros por venir.
Muchas gracias a Diego y a emitimos.com por ayudarnos a emitir esto aquí por el Facebook. En la bolsa, en el Pub La Bolsa. Muchas gracias al Pub La Bolsa, en la calle Méndez Núñez de Vila García. Podéis venir aquí a tomar una cañita, una copita, lo que queráis, un zumo. Y nada, muchas gracias a vosotros por oírnos y gracias también por vernos, los que nos veis ahora. Venga, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao, chao. Muy bien. Bueno, perfecto, maravilloso.